Hay un problema muy importante, que es que no hay educación sexual. Y nuestra educación sexual o es la televisión, que pues no es la mejor base, o la pornografía. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. Estoy muy feliz de tenerlos acá otra vez y hoy se puso bueno. Hoy el tema está candente aquí, inclusive antes de empezar a grabar, porque ya estaban haciendo preguntas antes de que empezáramos, pero me encanta porque hoy vamos a hablar de algo que no se habla lo suficiente, que tiene demasiados tabús. em, y que la gente desafortunadamente ha dejado mucho a un lado. Y creo que el abordaje que le vamos a dar hoy es espectacular para poder resolver dudas, para poder romper estos mitos que existen sobre la salud sexual masculina. ¿Qué pasa con esta salud sexual masculina? Dios mío, hombres, es que no consultan. No consultan, pero ni con su pareja, ni con su médico, ni con sus amigos. Y entonces, ¿qué pasa? Se vuelve más y más rezagado cada vez y tienen más y más problemas. Entonces, hoy nos vamos a encargar de que se puedan resolver la mayor cantidad de preguntas posibles, y romper un poco como estos mitos que existen, desmitificar muchas cosas o de pronto sí corroborar que hay cosas que hemos escuchado que sí son o no son ciertas. Entonces, me encanta que el día de hoy tenga yo de regreso a una persona que ya estuvo con nosotros, la gran terapeuta Stephanie. Stephanie ya estuvo con nosotros en el episodio de terapia de piso pélvico, pero enfocado en endometriosis. Hoy regresa para hablar sobre salud sexual masculina y estoy segura de que los hombres van a decir, pero terapia de piso pélvico, ¿qué hace aquí Stephanie? Ahorita hablaremos de eso, pero bienvenida nuevamente. Gracias por la invitación. Feliz de hablar desde este punto de la sexualidad masculina y poder romper muchísimos tabús el día de hoy y que bueno, acá todos a entrenar el piso pélvico a partir de hoy, tanto mujeres como hombres. Me Muchas encanta, me gracias. encanta. Y hoy tenemos a su tocaya, tenemos a la doctora Stephanie también. Stephanie Duque es uróloga, sexóloga, experta en todos estos temas. Entonces, ¿quién mejor que nos pueda resolver todas estas dudas? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Pues muchas gracias. Gracias también a Célica, a Ana, pues acá a Stephanie, que ya nos habíamos hablado en tiempos atrás, donde hay que hablar de estos temas. Y me encanta poder romper el hielo con Sí, la sexualidad masculina. esto va a estar bueno, porque vamos a hablar de muchas cosas y quiero dar un poco de contexto. O sea, tenemos que hablar de todo lo que abarca la salud sexual masculina, desde la parte médica, desde la parte de terapia, desde todas estas dudas que tienen los hombres, disfunción eréctil, eyaculación precoz, qué puedo hacer con mi pareja que no. ¿Sí me entienden? Entonces vamos a abordar diferentes aspectos, pero primero me encantaría decirles una cifra que a mí particularmente me alarmó y es, o sea, entre los 40 y 70 años, la disfunción eréctil afecta al 50% de los hombres. O sea, al 50% de los hombres. ¿Por qué nos está hablando esto más? Y me encantaría que de pronto nos dieras, empezando como por ese tema en particular, Estefi uróloga, porque aquí tengo dos Estefis. em, ¿Qué está pasando? Por qué la prevalencia es tan alta o por qué podría llegar a ser así? Bueno, es importante entender que la disfunción eréctil es multifactorial. Entonces hay partes como también psicológicas, hay partes también de pareja y obviamente lo orgánico. En cuanto al orgánico, sí hemos encontrado que hemos empezado a presentar enfermedades sistémicas, crónicas de ya más tempranas edades, como diabetes, hipertensión, dislipidemia y bueno, alteraciones también hormonales o alteraciones de falta de vitaminas que pues hacen que se nos esté volviendo más temprana la edad. Pero yo creo que también tiene que ver con esa falta de educación sexual que nosotros tenemos, que también implica en ese pensamiento psicológico de que probablemente estamos mal desde que es normal y que no es normal, y ahí Claro. empieza a aparecer un montón de cosas que hace que tengamos estas prevalencias. Y en tu consulta, ¿qué, o sea, qué tan común es que te lleguen estos pacientes con disfunción eréctil? Bueno, yo estoy contenta porque sí, ya llevo 5 años empezando a hablar del tema. Yo me dedico a hacer la consulta de sexología, pero también hago como opciones regenerativas de pacientes para disfunción eréctil y empezaron a llegar.
me están llegando entre los 25 y los 70 años, obviamente un grueso entre los 25 y los 50 años. Entonces, se ha encontrado que ahora la gente está consultando, pero los que consultan son los jóvenes, los que son entre los 30, los 50, pero ya después de 70, 65 les cuesta. Yo creo que tiene mucho que ver pensamientos machistas, de pronto Sí. la cultura como tal hace La que generación. se les dificulte consultar. Pero yo creo que estas generaciones ya empezaron como a preocuparse de que todo empieza en casa. Y que algo no está bien y que consultan a tiempo. Y bueno, voy a hacer una pausa rápido porque creo que no puntualizamos algo y es ¿por qué está Stephanie acá? O sea, a mí me encantaría que tú pudieras decir qué tiene que ver la terapia de piso pélvico, haciendo una pausa rápida porque vamos a hablar de muchas cosas de sexualidad masculina, pero ¿qué rol tiene la terapia de piso pélvico en el hombre? Que yo creo que Bueno, mucha gente sabe. como lo acaba de mencionar la doctora Stephanie, cuando hablamos de disfunción eréctil, hay muchos componentes que pueden abordar o apoyar que tenga una disfunción eréctil, entre esos la parte osteomuscular. Entonces ahí entra la terapia de piso pélvico. La musculatura del piso pélvico está encargada, ciertos músculos, de permitir que yo tenga una erección adecuada, que yo tenga una eyaculación, que yo pueda mantener esa erección por un tiempo prolongado y básicamente la terapia de piso pélvico en pacientes con disfunción pues va a ayudar a mejorar esa musculatura en pro de que yo mantenga mi erección, en pro de que si ese músculo tiene alguna rigidez, alguna banda de tensión, que no está trabajando como debe ser, entonces como terapeuta entro a evaluar esta musculatura, cómo empiezo a hacer cambios en el paciente, tanto a nivel postural, a nivel de activación muscular, acompañado pues del trabajo interdisciplinario, tanto médico y demás, como yo educo a ese paciente y también lo saco de ese sesgo de, porque siento que los hombres tienen un estándar acá, ¿sí? Entonces es, yo tengo que tener mi erección hasta qué edad o siempre debo rendir de la misma forma y claramente mi erección de los 20 años no va a ser la misma de los 60 y también va ligado pues muchos factores, si es un paciente con prostatectomía, entonces cómo yo lo educo también en esta área, cómo yo le digo qué podemos lograr y qué no podemos lograr y también cómo saco al paciente de que no todo es penetración, una actividad sexual es más allá de una penetración, cómo yo puedo brindarle un abordaje diferencial y la comunicación en pareja y ahí entra la terapia de piso pélvico. Yo creo que mencionas algo como fundamental y es el estándar que tienen los hombres, ¿no? Porque yo creo que eso proviene de algún lugar, pero voy a dejar que la experta lo diga. ¿De dónde vienen estas mentalidades donde tienen que mantener cierto nivel de, digamos, como, sí, de que tengan que sostenerse durante el tiempo todo así y vas a ser el más experto y el mejor y en el rendimiento sexual? ¿De dónde crees que venga todo esta imagen grande? Pues yo creo que hay un problema muy importante, que es que no hay educación sexual. Y nuestra educación sexual o es la televisión, que pues no es la mejor base, o la pornografía. Entonces de ahí, pues lo único, nadie habla del tema y entonces empiezan a decir, no, pues yo vi esto, entonces yo debo rendir esto y entonces yo debo hacer esto. Y pasa también otra cosa que es que también nosotras, las mujeres, pensamos lo mismo. Entonces si un hombre no tiene una erección, no, él está mal. Y resulta que también los hombres no son de palo. Y se los digo porque yo veo hombres y mujeres y me llegan hombres en que solamente una vez fallaron y le dijeron, no, pero a ti, ¿qué te pasa? Y ya con eso, con esas palabras castrantes, hacen una bola de nieve que generen repetitivamente disfunciones eréctiles que de pronto son más psicológicas que orgánicas. Entonces, yo creo que el hecho de que entendamos de que sí puede haber una normalidad, pero esa normalidad depende también de mi satisfacción, de cómo está mi pareja, de qué tan cansado estoy, que si los niños están al lado, que si estoy pensando en los problemas del país, pues todo eso afecta y no es solamente de que yo no estoy bien para responder orgánicamente a mi pareja. De acuerdo. No, y como dices tú, es ese estándar que se pone, no se habla. Esa comunicación en pareja es fundamental. O sea, cómo rompemos eso, porque también viene mucho del tabú de las mujeres de no querer decirlo, ¿no? De no poder tener esta comunicación y decir como, oye, ¿qué está pasando? En efecto, te pasan mil cosas en el día, como a ellos, como a nosotros, hoy estoy cansado, no, hoy no puedo más. Entonces, todo eso tiene que, digamos, como desmitificarse. Y a mí me encantaría que hablaras un poco también de
la eyaculación precoz, porque creo que ahí, obviamente, y hablando yo desde lo que conozco, digamos que puede afectar más a gente joven, pero ¿es así realmente o sigue afectando a lo largo de los años? Y si deberían de preocuparse por eso o es algo natural, ¿cómo lo podríamos abordar? Bueno, algo importante con la eyaculación precoz. La eyaculación precoz se divide en que nací con esa eyaculación precoz y hay unas condiciones no solamente hormonales, sino de mi misma persona, que soy ansioso, que de pronto desde el principio estoy con miedo en las relaciones y entonces voy a fallar y entonces todo eso es como un ciclo vicioso. Pero estas personas tienen una eyaculación precoz probablemente primaria, que tiene sus tratamientos, sus formas de manejo y son más específicas, y hay otras que son las adquiridas. Entonces, entender que entre estas dos, tanto la primaria como la adquirida, hay también la que realmente no tenemos una eyaculación precoz, sino que lo suponemos porque yo escuché, porque yo leí, a la que realmente sí es una eyaculación precoz. Entonces, normalmente lo que se está hablando últimamente es que cuando logramos penetrar y a los 3 minutos o antes de los 3 minutos eyaculamos, pues realmente estamos ya con una problemática y esto ya me está hablando de una eyaculación precoz real, ¿listo? Pero hay gente que duran 1 minuto, que duran 2 minutos, o hay personas que duran 10 minutos, pero es que yo creo que voy mal, entonces ahí ya es más subjetivo. Dicen por ahí los estudios grandes que solamente un 5% o menos realmente dura 2 minutos, que de ahí para adelante hay eyaculaciones precoces que no son tan terribles y es ahí donde hay que empezar a entender que suponemos y que no hay que suponer en el sexo, hay que empezar a hablar del tema. Sí, me No, encanta, y me encanta. además que es un área que yo digo, claro, es el hombre, yo tengo que durar tanto tiempo, yo tengo que cumplir ciertas expectativas y hombre, o sea, en la sexualidad se involucran tantos componentes que si estoy con la chica que me encanta, me fascina, me da nervios, tal vez no Claro, voy por a funcionar supuesto. igual. O sea, son tantos factores que también tenemos que empezar a interiorizar y los hombres como que no son de palo, o sea, también hay otros factores que incluyen que yo tenga una actividad sexual placentera o completa o como lo que pues lo que esperamos. Entonces también es esa comunicación, quitar eso de lado y decir, hombre, puede que hoy yo presente eso, pero también quería preguntarte, Doc, hasta qué punto yo puedo decir, ya tengo eyaculación precoz o cuántos sucesos repetitivos tendría que tener en el tiempo para decir, a mí sí me está pasando algo para poder empezar a preguntar. Bueno, entonces la eyaculación precoz uno podría tener ocasionalmente una eyaculación precoz dada circunstancias, ¿listo? Pero si esto se vuelve como muy repetitivo en el mes, casi siempre o con parejas diferentes, o sea, esto ya se volvió una norma, obviamente ahí estamos en un problema. Pero también hay eyaculación precoz cuando tengo disfunción eréctil. Yo sé que no me va a durar lo suficientemente rígido, entonces tengo que venirme rápido. Entonces también toca mirar si esto es secundario a una disfunción eréctil o es una eyaculación precoz que tengo que pararle bolas. Súper interesante. Ok. Porque igual, perdóname, también entraríamos a hablar lo que es un orgasmo a un orgasmo, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿sí? Entonces yo tengo un orgasmo que pueden ser es esa sensación mental que yo tengo de decir, esto me gustó, es placentero, vi las estrellas, fue genial, ¿sí? A un orgasmo que ya es el cambio fisiológico que yo tengo, por ejemplo, en mis genitales, que hay las contracciones, que una erección es un orgasmo, entonces, ¿de dónde viene el problema? Entonces es importante empezar a conocernos, que es lo que tú dices. Yo conozco, si tengo mi erección completa, no la tengo, la mantengo, por el contrario, estoy pensando los niños o en este caso los hombres, el país, una cosa, no voy a cumplir en este momento con esta chica o no voy a dar lo mejor de mí. Entonces también entrar a hablar desde dónde viene eso, porque ya decimos disfunción y ya fue que aquí no hubo más. O de dónde, sí, no Ya no todo pude es, más, ya ya no ese es mi por siempre, ¿no? es, Y yo creo algo que hay que decir es que el que piensa pierde en el pierde. sexo. Entonces nosotros estamos acostumbrados y sobre todo todos nosotros en nuestra vida cotidiana, nosotros somos multitask. Entonces estamos acá, pero estoy pensando en qué voy a hacer después, pero entonces nosotros no estamos viviendo el momento, no estamos disfrutando las cosas, ya ni siquiera sabemos cuándo estamos llenos. Sí, claro. Nosotros acá, piso pélvico Mm, también, no sabemos cuándo mi vejiga toca ir al baño y no, 6 me horas. aguanté. Entonces, lo mismo está pasando en nuestra vida sexual. No estamos disfrutando el momento y estamos pensando en qué va a decir, qué va a pasar, se me va a caer, ella qué, mejor dicho. Entonces, ahí es el meollo del asunto. Hay que hacer un mindfulness
en nuestra vida sexual. Hay que empezar a saborear el momento. No, y creo que dicen algo valiosísimo y es, o sea, la salud mental va hasta ese punto, ¿no? Entonces dices tú, si yo voy a trabajar en mi salud mental para estar bien con mis colaboradores, si voy a trabajar en mi salud mental para estar bien con mis amigos, con mi familia, ¿por qué no en la sexualidad? Porque estamos dejando eso a un lado y finalmente yo digo, a ver, o sea, siento que hay momentos o generaciones, como lo hablábamos en un momento, donde no puedes pensar en eso, ¿no? Y entonces eso ya está ligado a algo, de pronto una connotación negativa, que no siempre debería de ser así, pero si venimos muy arraigados todavía de los papás que te dijeron que no podías hablar de eso, yo no sé, o sea, obviamente esto va cambiando y me encanta que podamos hablar mucho más de la sexualidad, pero los hombres no deberían de tener miedo de poder decir como, venga, algo no está bien conmigo o yo estoy pensando que algo no está bien conmigo, ¿a quién puedo consultar? Porque, claro, yo creo que todo el mundo sabe que puedes ir al urólogo o a la uróloga, pues, para diferentes cosas. Tengo una infección urinaria, no sé, tengo la próstata grande, etcétera. Pero cuando se acercan al urólogo o a la uróloga para hablar sobre la sexualidad, es como tú dices, ahora que yo me dedico a esto y que lo hablo, pues ya se acercan Ya me más llegan. y llegan más, pero no debería de demorarse tanto. A mí me pasa algo que yo digo que es cuando se quedan abriendo la puerta. Entonces tengo el paciente que me habla, hola doctora, vengo con el antígeno prostático, sí, estoy orinando bien, cierro la historia, qué alegría, nos vemos en un año. Y ya cuando vas saliendo, ay doctora, pero es que quería contarle que yo ya no le puedo responder a mi esposa. Resulta que esto es súper importante. La disfunción eréctil es un signo de alarma que algo anda mal. Es mi forma de detectar en los hombres que tengo que revisar todo, el corazón, las hormonas, las vitaminas, cómo estás manejando el colesterol, si tenemos riesgo de diabetes. Claro. O sea, hay muchas cosas que me generan disfunción eréctil y la disfunción eréctil no es el problema, es el signo de alarma. Y aquí es donde empiezan a entender que si consultamos por disfunción eréctil, estamos mejorando mi salud total, no solamente sexual, sino vamos a darme un mejor chance de vivir. Me encanta que lo menciones así. Y quiero hacer una pregunta que de pronto es o pensamos que es un mito o puede ser verdad, y es sobre la masturbación. A mí me encantaría saber si esto sí afecta la vida de pareja, o sea, la sexualidad con su pareja, si tienen menos desempeño, si la masturbación es más seguida o si eso no es real y no, eso no importa cuántas veces te masturbes en el mes, la semana o el día, vas a rendir igual. Bueno, la vida no es de blancos y negros, es de grises. Entonces ahí es cuando uno tiene que encontrar un punto intermedio. La masturbación no es mala, pero si es excesiva y está alterando tu relación en pareja, ahí es donde uno tiene que pensar en que hay que poner límites y de pronto hay hombres que se sienten mejor consigo mismos que con la pareja y ahí es cuando de pronto ya esto no está funcionando. Pero la masturbación es importante sobre todo porque la vida sexual hay que tenerla, lo que no se usa se atrofia. Entonces, no, que no tengo pareja, no, pues no está mal tener masturbación, ¿listo? Y eso tampoco, o sea, es parte de conocernos, de sentirnos y cómo podemos lograr cosas y explicarle a la pareja. Meter a la pareja en esta situación y que también uno le pueda explicar, me gusta así, me gusta de otra forma, es importante, pero ya que tú prefieres estar contigo mismo y no con otra pareja, ya Hay raya, un signo ahí de ya alarma, raya. como lo dices tú, el signo de Estoy alarma. totalmente de acuerdo. Como autoconocimiento, siento que es una herramienta que nos abre pues muchísimas puertas y ventanas en esta área de la sexualidad. Sin embargo, cuando la masturbación se vuelve como el tope, decir, yo siento esto cuando me masturbo, me saco con un vibrador, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o pues masturbación manual en los hombres, y yo espero que mi pareja cumpla esa misma expectativa o esa misma sensación, por decirlo así, ya vamos mal, ¿sí? Porque claramente, si hablamos de la parte, pues, del aparato reproductor femenino, el hecho de yo tener una masturbación manual versus con una pareja, pues la sensación va a ser totalmente diferente. Entonces, cuando ya eso empieza a afectar de que no es placentero y es más placentero y se vuelve más frecuente y más repetitivo, pues ninguna relación sexual va a cumplir esa expectativa. Entonces ahí ya, por ejemplo, desde terapia, ¿cómo empiezo yo a disminuir esa frecuencia de la masturbación en el hombre? Porque llegan pacientes que dicen, es que ya no siento con mi pareja.
y solo cumplo o llego a ese punto de placer cuando me masturbo, o en el caso de las mujeres con un vibrador. Entonces, como yo empiezo a hacer ese, pues suena mal, ese destete o ese, ¿sí? Desensibilización. Desensibilización, ¿sí? Porque claramente nosotras, por ejemplo, acá, pues un vibrador nunca va a cumplir, un vibrador, una actividad sexual con un hombre por penetrativa nunca va a cumplir esa sensación que tú logras con un vibrador. Y así mismo con la mano, por ejemplo, cuando nos masturbamos. Entonces, ¿hasta qué punto está bien? Pero todo en exceso también es malo, ¿sí? Yo aprovecho acá porque hablando de la masturbación, ahí va muy ligado a la mano con la pornografía. Entonces ahí sí les digo que la pornografía sí es mala. Se ha documentado y se ha demostrado tanto orgánicamente, psicológicamente, que hace unos cambios tanto hormonales, físico-químicos en los cerebros de los hombres y es pues, una adicción, pero también hace que necesite más estímulo cada vez, cada vez. Entonces ahí es lo mismo que pasa porque cambias las expectativas y llega una persona normal que no cumple lo que te muestra la pornografía y pues yo no voy a sentir lo mismo y ahí es cuando empieza a haber disfunción eréctil por exposición a la pornografía. Es impresionante la cantidad de consumo que hay, porque es toda una industria, ¿no? Y entonces yo siento que eso los hace más y más adictos y creo que obviamente como es un tabú también, ¿cuándo va a consultar un hombre por la adicción a la pornografía? ¿A quién le dice ese problema? Como, oigan, o sea, como cualquier tipo de adicción, ¿no? Uno tiene que buscar ayuda para poder salir de ese momento en el que está y no creo que hoy en día existan las herramientas suficientes para que ellos tengan ese tipo de ayudas. Resulta que ahorita empezó a generarse un movimiento y sobre todo es que ya están consultando por disfunción eréctil. Entonces, se han dado cuenta que entre más jóvenes y exposición a pornografía y pues pornografía fuerte, empiezan a consultar más temprano. Entonces, esa es otra causa de por qué tenemos disfunción eréctil en edades tempranas. Hay un escritor que ya hizo un libro, ya está en español, que se llama Pornografía tu cerebro, y explica el por qué, qué pasa y cómo empezarse a desintoxicar. Y es un libro que puede comprar una persona que, bueno, no quiero hablarlo, quiero pues manejarlo yo, está bien, y lo pueden encontrar. Ya son herramientas que empezamos a tener. Me parece súper valioso y gracias por ese gran consejo que das. Quiero regresar un poquito a la parte de terapia de piso pélvico porque ahorita voy a hacer una dinámica acá diferente. ¿Qué ejercicios les podemos brindar a los hombres en cuanto a terapia de piso pélvico para ellos? ¿O qué tecnología existe hoy en día para brindarles y decir como, mira, puedes consultar este equipo, esta terapeuta por tal y tal, y estos son los ejercicios o cómo funcionaría una terapia de piso pélvico para ellos? Bueno, depende la patología que consulte o la disfunción que tenga, ¿sí? Sí. Entonces, claramente siempre hay que tener una valoración por piso pélvico. ¿Por qué? No es un recetario que tú vas a hacer unos ejercicios y ellos te van a ayudar específicamente para que tú tengas una erección placentera. Claramente el fortalecimiento del piso pélvico va a ayudar en la función sexual, a evitar una incontinencia urinaria, a muchas cosas en general. Sí. Pero cuando hablamos de disfunción, yo tengo que tener una evaluación y evidenciar por qué es esa disfunción. Si esa disfunción es porque yo encontré, por ejemplo, tengo casos de un dolor anorrectal terrible y yo, doc, mira que yo veo que mi función eréctil no es la misma o no logro a esa erección como antes. Entonces yo digo, ok, ese piso pélvico está tenso, que no me está permitiendo que ese tejido contráctil me genere un buen llenado vascular, pueda contener bien esa sangre a nivel de la erección y pueda tener una penetración. Diferente a un hombre que llega después de su prostatectomía, que es un caso y un mundo totalmente diferente, que ya uno ahí dice, y es la mayoría, ay, ya voy a presentar disfunción. Ahí sí, como que prostatectomía puede llevar a la disfunción, sí. y yo ya consulto y es normal, pero fíjate que también hay solución frente a esto, ¿sí? Entonces yo decirte tal ejercicio específico no podría, Sí. pero la valoración, el evidenciar cómo está ese piso pélvico, si está tenso, si tiene las cualidades musculares de coordinación, de fuerza, de resistencia, de fatigabilidad para que responda en ese momento, en este caso de una actividad sexual, ya la terapeuta de piso pélvico valora
va a prescribir el entrenamiento. Si es por prostatectomía, entonces le ayudo en la adherencia con bombas de vacío, por ejemplo, cómo se utiliza la bomba, se rompe la adherencia, lo educo al paciente, se coloca un anillo, puede tener una penetración, son muchos factores, son ¿sí? O sea, cosas. cada paciente es único y dependiendo por qué tenga esa disfunción, la terapia de piso pélvico va a coayudarle. Tecnología hay muchísima, ahorita estamos con las ondas de choque, pues que digamos que el plus para lo que es la disfunción eréctil, entonces básicamente lo que hace es ese llenado vascular para que pueda el paciente tener pues su erección, pero entonces decirte como que hay esto específico. Sí, no hay una solución. No es, sí, hay Son que muchas. consultar y valorar por piso No, y es pélvico. que por ejemplo acá en producción tenemos 4 hombres. Y de esos 4 hombres, ¿cuántos sabían que existía la terapia de piso pélvico para hombres? Nadie. Nadie. Acá nos estaban preguntando, ahorita antes de pensar, y por eso quiero hacer esta dinámica, porque ellos empezaron a preguntar a la doctora Stephanie, y yo, no, espérense, vamos a esperarnos al podcast, y aquí vamos a hacer una dinámica donde le van a preguntar directamente, ¿o quieres decir algo antes? Sí, yo quiero aprovechar claro. porque es muy importante. O sea, yo he entendido la importancia de las fisioterapeutas de piso pélvico. Y hay 2 cosas muy importantes que están asociadas a la disfunción eréctil. El dolor pélvico crónico, que está asociado a nervio pudendo, que es el síndrome del ciclista, que ahora es súper famoso en nuestra tierra, pues más de 4 horas sentados en una silla varias veces al mes, pues puede generar disfunción eréctil, puede generar dolor, atrapamiento de nervio pudendo, que me va a dar disfunción eréctil. Esa es una. Entonces es importante que si tenemos ya dolores y empezamos a fallar, pero yo soy un súper deportista, pues por ahí es la cosa. Hay que ir a una fisioterapeuta o una valoración también por urología. Y la otra cosa muy importante que quiero aprovechar y que lo estabas contando es que para mí las cirugías de próstata, ya sea por cáncer o ya sea por benignidad, es el parto de los hombres. Entonces, si nosotras después de un parto, ya a nivel mundial estamos entendiendo que tenemos que hacer terapia de piso pélvico, por Dios, los hombres también después de una cirugía de próstata, vayan y consulten a una fisioterapeuta de piso pélvico porque probablemente vamos a tener contracturas y alteraciones en nuestro suelo pélvico. Me encanta. Lo del ciclista, yo tengo ahí un par de amigos a los que les voy a decir, les voy a mandar el video para que vayan con Stephanie, porque son datos que no sabemos. O sea, a ver, yo soy médica, yo estoy empapada de muchas cosas, pero ese tipo de cosas puntuales, hasta que uno no pregunta, no consulta, no hace estos espacios para la gente, no te puedo asegurar que es muy difícil que lo sepan. Bueno, ahora sí vamos a hacer unas preguntas del público acá. Esto va a estar bueno, Pero primero quiero ver quién va a preguntar primero. Vi en un TikTok que los hombres que tienen sexo anal son más propensos a tener cáncer testicular. ¿Eso es cierto? Ok. Entonces, pues las guías que pues hablan como de varios estudios, estadísticas y cosas como esas, no ha demostrado una evidencia real que diga que se relacione si aumenta más el cáncer testicular o el cáncer de próstata, que esa es otra pregunta también que hacen asociada. No se crean todo lo que ven en TikTok, por favor. O sea, es Ni que en Doctor Google ni en también. Doctor Google, pero sí, hoy en día TikTok es un medio, o sea, una red social que si bien es muy efectiva para muchas cosas y transmite información valiosa, también siento que hay una desinformación en la parte médica, o sea, no grande, enorme. Y entonces ahora todo el mundo busca ahí. Exacto. Entonces ya no se vuelve ni siquiera el buscador Google, se vuelve el buscador TikTok, ¿no? Y entonces, ¿quién está hablando de esto? Y de pronto no siempre es un experto. Y a mí eso es lo que más miedo me da, que estén recibiendo consejos y se crean cosas de gente que no sabe de qué A mí está ya me hablando. pasó en una reunión que unas personas estaban mirando sus exámenes de control, pero ya no van al médico, sino se lo piden a La inteligencia a la artificial. inteligencia artificial, ChatGPT. Y ahí es cuando, no sé, yo No, creo que ahí duro. empezamos a enredarnos más. Pero No, y más que es un tema como no lo hablamos, no es tan, o sea, no levantamos la mano y decimos esto pasa, entonces es fácil ir a internet Claro. y buscar, entonces no, la verdad. es la herramienta más sencilla que en vez de sacar una consulta con alguien experto. Exacto, y qué chévere que de verdad estos espacios permitan que el público entienda que hay profesionales íntegros para que nos ayuden en todo esto, ¿sí? Que Completamente. podamos decir, wow, esto puede mejorar, ¿cómo puedo cambiar esto en mi rutina? Porque realmente la actividad sexual es algo del día a día, es algo que pues, implica muchas cosas para nosotros y tampoco es obviarle y decir, aquí ya
morí. Aquí No hay me nada, quedé. aquí me Sí, sí, quedé y sí. no hay solución y no. Entonces consulten, háblenlo. También hablábamos algo de que con quién hablo. Sí. Háblenlo con su pareja. Yo siento que también hay esa pérdida de comunicación y yo me callo y es normal y te operaron de la próstata y quédate ahí. Pues sí, sí. Sí, pero O no sí. me siento pleno en ciertas situaciones o en ciertas posturas, porque esa es otra también a nivel muscular, cómo yo empiezo a cambiar ciertas posiciones y decirle, mira, aquí podemos encontrar esto, aquí lo otro. Entonces, consulten, o sea, esto es un llamado para que consulten, abran la mente y digan, oiga, qué chévere esto y que es un tema que a todos nos gusta, o sea, Sí, es... a ver, pues por algo estamos acá, por algo estamos acá. Pero tenían más dudas. Cuéntenos qué más dudas tenían. El cáncer de próstata únicamente debería importarle a las personas que tienen más de 45 años. No, sí se ha documentado que pueden aparecer tempranamente, pero pues por lo general y el predominio es después de los 50 años, pero entonces hay cánceres de próstata heredables que van aumentando, perdón, van disminuyendo el tiempo de presentación. Entonces por eso es que si yo tengo familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de próstata, yo debería hacer una consulta al urólogo para hacer metamizaje a los 45 años. Pero además, si hay síntomas o cosas como extrañas en mi patrón urinario, dolor pélvico, pues uno de todos modos sí debería ir a consultar. Sí, ahí es como en todo en la medicina, o sea, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo te está diciendo que hay algo no está bien y la gente, otra vez, lo hablábamos en otro episodio cuando hablábamos de cáncer colorectal, pero no consultan a tiempo y eso es lo que más miedo da, porque hoy en día tienen toda la información, ¿no? Sí. Tienen todos los recursos, todos los especialistas, subespecialistas, ultraespecialistas de todos lados, expertos, no sé qué, y está en aumento. ¿Qué digo? Eso también puede ir ligado a que hoy en día hay más como métodos de detección y por eso aumentan las incidencias, ¿no? Está Diagnosticando ligado. más. Pero también es todo lo que mencionabas, hereditario, toda la parte de lo que nosotros estamos consumiendo, nutrición, hábitos, lo hablábamos en el podcast de obesidad, o sea, cambiemos y realmente tengamos una mentalidad diferente para que esto sea un cambio verdadero y no sea solamente una curita que te ponen de repente y ya, otra vez el problema regresa a tus hijos, a tus nietos, a lo que sea. Eso no puede ser así y el hábito empieza y la consulta empieza desde uno mismo. Eso es lo que yo creo. Pues sí, yo tengo una pregunta y es que para los hombres trans el tema de uso de hormonas o como de testosterona, obviamente hay un punto en donde el libido sube, pero pues también hay otros casos que he escuchado que pues hay otras personas en donde lo pierden completamente. Siento que los hombres trans estamos como en un limbo, como en un intermedio en ese tema, donde nunca se habla como de piso pélvico, de hormonas, ni nada como por el estilo. Entonces la pregunta es como en el caso de un hombre trans, ¿a dónde voy? Bueno, yo creo que hay gente que ya se está especializando y sobre todo los endocrinos en cambios de sexo, en cambios hormonales en personas trans y yo creo que lo que pasa es que son poquitos, no todo el mundo sabe, pero sí existen y ya están empezándose a hablar entre ellos, haciendo guías, ya empezó a hablarse del tema. Y con lo del piso pélvico también es importante que, pues, si nosotros tenemos también relaciones anales, a veces por el uso de juguetes pueden haber alteraciones sensitivas que también afectan y ahí es cuando la Ujú. fisioterapia viene y la fisioterapia es para todos. Exacto. En la sexualidad, al decir esto se hace, esto no se hace, esto es bueno, esto es malo, siento que eso no se debe hablar, Mm. porque pues cada quien vive su sexualidad como la quiere, como lo siente, como le nazca. Sin embargo, sí es importante entender que, por ejemplo, en este caso que tú colocas, cómo yo cuido mi piso pélvico, ¿sí? Qué lubricante uso, cuál es el ideal para yo tener una relación anal o cuál es el ideal para yo tener una penetración vía vaginal, por ejemplo, ¿listo? Porque igual es entender que tampoco eso se hizo para que aquí vamos a durar 3, 5 horas porque es mucosa y cómo yo cuido esa mucosa evitando que yo tenga una infección vía vaginal, una infección a nivel rectal, o sea, todo lo que ya se implica enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cómo yo cuido esa parte de mi piso pélvico, por ejemplo, cómo yo tengo una relación vía anal
de la forma más saludable para la musculatura del piso pélvico, que no venga y conlleve otras cosas como estreñimientos o bueno, dolor a nivel de, más que estreñimiento, disculpe, más dolor, por ejemplo, en la defecación. Entonces sí es importante que entendamos que listo, es bien y cada quien lo vive como quiere y es placentero y demás, pero cómo me cuido, ¿sí? Cómo cuido esa musculatura, cómo entiendo que esto hace parte de mi cuerpo y que hay profesionales que pueden ayudarnos a que esto sea más fácil, por ejemplo. Sí, yo creo que ahí, digamos, todo esto, por ejemplo, creo que sí sería útil tener un episodio por aparte como dirigido a estas personas que de pronto no tienen esa guía, ¿no? Siento que sigue, y digo nuevo entre comillas, porque no debería de ser algo nuevo, debería de ser algo que ya se platica más y debería de haber muchos más expertos abordando este tema. Prometo buscarlos, los voy a buscar y vamos a hablar con ellos porque aquí vamos a romper todos los tabúes que existan. Me encantaría como que de parte de las dos hubiera un mensaje final, siempre hago esta como interacción y que haya como este llamado de atención o invitación a, ¿qué le dirías tú hoy a los hombres en resumen para su salud sexual? Que mejore, que sea más placentera, que sea sin miedo, sin estigma, sin nada. Bueno, yo creo que todo parte del amor propio. Y el amor propio quiere decir, quiéranse, cuídense, empiecen también a hacer ejercicio, no fumen, fumar, cada vez que fuman, Se apaga, Total. se apaga. comer frutas, verduras, hablar con su pareja, disfrutar el momento, no pensar durante las relaciones, sino sentir a qué huele, qué me hace sentir esta persona, enrolarse, como profundizarse en esa persona y no estar pensando en qué dirán, en qué piensan los demás o qué va a pensar esa persona o que tengo que llegar a esta expectativa, sino disfruten el momento, quiéranse, que todo empieza acá. De acuerdo. Muchas Sí. gracias por ese mensaje tan hermoso. Y de mi parte, bueno, no, bajar los estándares que tenemos en la cabeza, sentirse humanos, o sea, no es la mujer la que tiene que sentirse vulnerable en ciertas situaciones, sino decir, hombre, hoy no puedo rendir como lo esperaba y está bien, hoy no llegué a lo que yo tenía en mi mente y está perfecto, ¿sí? Y empezar a cuidarnos, lo que tú dices es súper importante, por ejemplo, el estrés, que ahorita es la enfermedad del Vivimos. siglo, o sea, ¿sí? Sí. Y cómo afecta realmente eso también en mi función sexual, el no fumar, el licor, o sea, todos estos factores que en definitiva pues tienen esta respuesta y que ustedes tengan una actividad sexual satisfactoria. Entonces, apoyo tu consejo, es cuidarnos, es amarnos, es valorarnos, es decir, la sexualidad cambia en todos los niveles de las etapas de la vida y entenderlo también. ¿Cómo yo puedo transformar eso sin dejarlo de lado? Pero cómo puedo yo con amor y con cuidado empezar a vivir mi intimidad personal, con pareja, en una actividad sexual de la mejor forma. Me encanta, muchas gracias por esos mensajes tan lindos. Y recuerden que este siempre va a ser un espacio para que ustedes tengan ese apoyo desde la parte médica, desde la parte de terapia, inclusive ni siquiera desde nosotros, pero que sepan que hay gente que los puede escuchar. Hay personas que se dedican a esto con mucha vocación, con mucho amor, y esos espacios del consultorio son espacios privados, espacios donde ustedes se pueden desahogar, abrir, no tengan pena de consultar por las cosas que les están pasando, no esperemos hasta ese último punto para decir, ahora sí voy a ir, no, seamos preventivos en la medicina, a esto queremos llegar acá. Quiero volver a agradecerles a las dos por estar aquí. Stephanie, un placer tenerte de vuelta. Gracias. Stephanie, también esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Encantadísimo. Eres muy bienvenida al equipo de Célica, estamos muy orgullosos de tenerte acá, eres una gran médica, una gran terapeuta también acá. Gracias. Los vemos en el próximo episodio. Recuerden que estamos contestando todas sus dudas, déjenlas en los comentarios, aquí podemos hacer espacios también para responder lo que sea que tengan después y nos vemos en el próximo episodio de Modo Salvavidas by Célica. Muchas gracias. Adiós. Gracias.